La presente comunicación ha sido presentada al Congreso Internacional CIID 2021, Identidades, Inclusión y Desigualdad, dentro del simposio S15 Miradas Pluridisciplinares a los Estudios de Género. Lleva por título Evaluación de contenidos sociales en Magisterio, análisis comparado de percepción por género, y ha sido realizado por Daniel David Martínez Romera de la Universidad de Málaga y Sara Cortés Dumont de la Universidad de Jaén. A modo de introducción, queremos señalar la importancia que tiene para Magisterio el proceso de evaluación debido a la triple vertiente que presenta: docente, discente y sociofamiliar. En última instancia, no solo la familia quiere saber el grado de consecución de los objetivos del discente, sino que en última instancia, como señalamos, también se puede querer demandar por parte de la sociedad un cierto control formal sobre las capacidades y habilidades que tiene una persona para ejercer un oficio. En el fondo, esto es lo que garantiza de una manera documental un certificado de grado, un diploma de grado. La titulación de educación infantil es especialmente interesante porque se encuentra claramente feminizada y por tanto es un colectivo en el que es fácil encontrar población femenina, valga la expresión, para poder analizarla. Además, el grado de educación infantil tiene un énfasis muy fuerte por la evaluación continua, algo que sí es verdad que es común al resto de etapas, sobre todo de primaria, pero sobre todo de la observación docente, ya que en la educación de 3 a 5 años es complejo introducir elementos formales que están más presentes o de manera más tabulada en primaria, secundaria y en adelante. A nuestro juicio, esto puede provocar, aunque no necesariamente, un desajuste en la evaluación como proceso objetivo. En la medida en que todo recae, o la mayor parte del peso recae en la observación docente, si éste no tiene una objetividad mínima o una objetividad solventemente contrastada, puede llevarse a cuestiones puramente de afinidades o otro tipo de elementos que pueden sesgar el proceso de evaluación en sí. Además, hemos observado en otros estudios la posible existencia de pequeños matices en la hora de abordar este tipo de cuestiones por parte o de gestionarse o de gestionar su tiempo y su manera de aprender por parte de hombres y mujeres en las titulaciones de magisterio. Así las cosas, el objetivo fundamental es comprobar la existencia o no de diferencias relevantes en los procesos de evaluación entre pares por sexo. Y en caso de existir, habría un segundo objetivo, que es el de acotar el umbral de relevancia en su caso. Para ello se plantea un estudio de caso en el que dos grupos independientes de educación infantil de 67 y 58 estudiantes evaluarán mediante rúbrica el desempeño en la exposición oral de sus compañeros en un trabajo. En el primer caso señalamos que existen 11 hombres y en el segundo 6. Esto será relevante más adelante porque precisamente la fortaleza de contar con una población femenina muy grande también dificulta la comparación entre hombres y mujeres porque no alcanza un umbral de significancia suficiente el de hombres. Este planteamiento se desarrolla sobre una asignatura común, que es la de didáctica de las ciencias sociales, y se controla mediante una rúbrica de evaluación individual aplicada a exposiciones grupales, como hemos señalado. El análisis de la información estadística se realizará mediante SPSS. Del análisis de datos se obtuvieron los siguientes elementos. Se generaron 477 y 374 evaluaciones respectivamente. En el primer grupo el alumnado realizó 7,12 evaluaciones de media y en el segundo 6,45. Teniendo presente que eran 15 los grupos de exposición en el primero y 13 en el segundo, está claro que hubo una gran reticencia o una gran dificultad para conseguir la participación plena del alumnado. La cobertura de evaluación en ese caso, en consecuencia, no rondó el 47% en el primer caso y el 50% en el segundo. Los resultados generales de evaluación arrojaron cuestiones que pueden ser relativamente interesantes. En primer lugar, la evaluación media de 82,66% era inferior a la media de los hombres, pero superior a la de las mujeres, aunque de manera muy leve, y siempre hablando de diferencias que eran porcentualmente pequeñas. Sin embargo, en el segundo grupo, la evaluación media, que era claramente inferior, también lo fue por parte de los hombres, que estaba 4 puntos porcentuales por debajo de la misma, y la de la mujer estaba ligeramente por encima. Es decir, la mujer estaba siempre más cercana a la media, lo cual tampoco debería extrañarnos porque es el colectivo que más pesa en las diferentes clases, de manera además abrumadora.
La discusión de datos nos lleva a señalar que la evaluación entre pares es una tarea a la que se resiste el alumnado, pues debido a la baja participación y que en exposición posterior o en comentario posterior no era entendida pues, por qué se tenía que cuantificar un proceso de evaluación cuando se puede hacer de manera observacional como están acostumbrados cualitativamente, es decir, sin tener que contrastar un cierto proceso objetivo. Los resultados no fueron determinantes, existen dos casos y dos situaciones claramente contrarias, además con un problema de muestra demasiado sesgada en el que hay dificultad para validar la comparación. La puesta en común de la experiencia señaló, como hemos señalado, diferencias significativas en la percepción de algunos grupos en relación aparente con el sexo, es decir, se produce una dispersión de la evaluación respecto a la media que puede llegar a ser extrema. Si bien las medias que se han dicho son las calculadas, había puntuaciones mínimas que para un mismo grupo podían oscilar, o puntuaciones extremas, mejor dicho, que para un mismo grupo podían oscilar entre los 20,83, es decir, un 2,8, un 2,08 y un 10 o un 0 y un 10. Por supuesto, esto no se puede interpretar, sobre todo en el segundo caso, como una evaluación, sino como una negación de la misma, pero también el mal uso de la técnica se puede analizar como parte del comportamiento discente para saber por qué sucede. Así, señalamos que se considera extraña la evaluación entre pares en el grado, es decir, no están dispuestos a ser evaluados ni a evaluar a los compañeros, sobre todo cuando se intenta cuantificar la misma. La dificultad para separar procesos intelectuales de racionalidad de los irracionales está siendo claramente difícil aquí. Esto en principio no debería extrañarnos porque estamos en una etapa en la que la emocionalidad en el proceso formativo es fundamental y esto es perfectamente válido, pero entendemos que como docentes, además de trabajar eso con el alumnado, que es una fase que es la que ellos sí están pasando de manera puramente emocional hasta que se van formando intelectualmente, siguiendo a las teorías de Piaget y demás, sí deberían tener una formación racional de objetividad un poquito más contrastada que les permitiera tener puntos de referencia que no dependan de las cuestiones puramente de afinidad que se puedan desarrollar en un momento dado. A modo de conclusión, la experiencia consideramos que fue un éxito parcial. El objetivo no se comprueba debido a la debilidad de la muestra que se ha señalado, y la desviación estándar en las evaluaciones respecto a la media exige explorar nuevas variables para comprenderlo, y así como nuevas explicaciones, porque cuando la diferencia entre una misma exposición es de 0 puntos o 100 puntos, no es que se estén viendo matices de diferencias, ni siquiera se estén viendo grandes diferencias, sino que la evaluación no se está entendiendo o no se está comprometido con la misma. Otra cosa son las situaciones que se han encontrado en las que las diferencias de puntuación han ido del orden del 30, 40 y 50 puntos. Significa que estaban viendo cosas claramente diferentes o que no estaban dejándose llevar por criterios puramente objetivos. La percepción discente de la experiencia expresada con posterioridad es contraria a la evaluación entre pares, como hemos señalado ya, especialmente en términos cuantitativos, algo que no querían aceptar bajo ninguna condición. Es necesario seguir explorando la realidad detectada bajo nuevos enfoques, corregir los errores de diseño que hemos encontrado y buscar soluciones a los problemas de sesgo en la muestra que caracterizan sobre todo las titulaciones de grado de infantil e incluso de primaria. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.